Buenos días, ¿cómo están? Vamos a dar comienzo al encuentro de hoy. Mi nombre es Florencia del Val, soy docente y miembro activo de EPSI, Estudio Psicoanalítico de Córdoba. En nombre de toda la institución, les quiero dar la bienvenida a cada uno de los participantes. Para nosotros es un gusto contar con cada uno de ustedes en este encuentro tan esperado con el doctor Hugo Lerner. Hoy nos acompañan amigos, colegas, psicoanalistas de distintos países del mundo, instituciones de Córdoba y Argentina. Les pido permiso porque voy a leer todas las instituciones que hoy nos acompañan. Universidad Central de Chile, Corpo Freudiano de Brasil, Asociación Fiorentina de Psicoterapia de Psicoanálisis, Asociación Psicoanalítica de Córdoba, Universidad Católica de Córdoba, Asociación Psicoanalítica de las Configuraciones Vinculares, Universidad Nacional de Córdoba y profesionales de México, Perú, España, Italia, Alemania, Brasil, Chile y distintas provincias de Argentina. Desde EPSI hoy nos acompaña su directora, Susana Villafañe, vicedirectora Elizabeth Jorge y miembros y docentes activos de EPSI, Paula Sarabia, Valeria Serafini, Lorena Ramallo, Carlos Guerra y como invitado especial de EPSI, el doctor Horacio Córdoba. Para nosotros es un honor contar con la presencia del doctor Hugo Lerner. Espero que disfruten mucho de este encuentro y le doy la palabra a la licenciada Elizabeth Jorge. Muchas gracias. Buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos. Yo voy a compartir con ustedes algo de la trayectoria profesional del doctor Hugo Lerner. Él es médico psiquiatra y psicoanalista. Ha recibido el premio CONEX en psicoanálisis por su trayectoria profesional en la década 2006-2016. Se desempeña como vicepresidente de la Fundación de Estudios Psicoanalíticos. Es miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina, miembro pleno de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Se ha desempeñado como profesor en las universidades de Buenos Aires y El Salvador. Ha ejercido como docente libre y director del curso de posgrado Teoría y Clínica del Narcisismo del Departamento de Salud Mental en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido convocado en calidad de docente invitado por distintas universidades en los países de Chile y Brasil, así como en nuestro país por las universidades de La Plata, Mar del Plata, Buenos Aires y Córdoba. Actualmente es docente en APA y FUNDEP, la Fundación de Estudios Psicoanalíticos. Es autor de diversos trabajos presentados en congresos y publicados en revistas. Se ha desempeñado como panelista y disertante en diferentes congresos nacionales e internacionales. Y entre los libros en donde él se ha destacado como autor o como coautor podemos mencionar Psicoanálisis, Cambios y Permanencias, Adolescencias, Trayectorias Turbulentas, Organizaciones Fronterizas, Fronteras del Psicoanálisis, Narcisismo y Mentalización, Los Sufrimientos, 10 psicoanalistas, 10 enfoques, Adolescencias Contemporáneas, un desafío para el psicoanálisis, De Pánicos y Furias, la clínica del desborde, Problemáticas adolescentes, intervenciones en la clínica actual, y Más allá de las neurosis, la práctica psicoanalítica convulsionada. Bueno, doctor Hugo Lerner, le damos la bienvenida y es un gusto contar con usted. Le cedo la palabra a mi colega. Bueno, buenos días a todos. Nos hicieron esperar un rato escuchando jazz. Es una buena manera de empezar el sábado. Hugo, quisiéramos hacerte un pequeño recibimiento en nombre de todos los psicoanalistas de la institución y en el mío propio. En realidad hoy nos honras con tu presencia y sabemos de tus múltiples compromisos y que a pesar de ello, bueno, has dispuesto
y nos ha dado la posibilidad de este esperado encuentro que, como hablábamos ayer, hace un año estaba programado, exactamente en abril del 2020, y bueno, con la esperanza de que fuera presencial, lo fuimos postergando hasta, bueno, la pandemia en realidad no lo posibilitó. Bueno, hoy se hace realidad y estás acá con nosotros para transmitirnos la temática de tu último y exitoso libro, Más allá de las neurosis. Quiero destacar la riqueza teórica y clínica del mismo, ya que desde su introducción nos va conduciendo en un claro, agudo y profundo recorrido por diversos artículos, como narcisismo normal y patológico, sigue reinando el Edipo hoy, adolescencia, no hay yo sin otro, ¿por qué tanta bipolaridad? Una técnica despojada de rituales. Estos son algunos de los temas que desarrolla, invitándonos a seguir leyendo, estudiando, investigando y profundizando en esta apasionante tarea de la exploración psicoanalítica. En la introducción del libro, el doctor Hugo Lerner comienza diciendo que el empuje para publicarlo lo germinó en varios sembradíos relacionados a la temática del psicoanálisis actual. Destaca así la expresión de Derrida, ser amigo del psicoanálisis, y agrega que amigo del psicoanálisis es quien puede criticar, reprobar algunas posiciones, discutirle, enojarse con él, pero siempre abrazarlo con pasión. El autor ha transitado y transita una larga relación de amistad con la teoría y la práctica psicoanalítica, transmitiéndonos así su apasionamiento, como también el generar discusiones y aperturas a la que nos convoca la práctica actual. Agrega de manera enriquecedora que muchas de las problemáticas a las que nos consultan son ramas de un gran árbol de los trastornos del narcisismo, concepto que rocía fértil y rotundamente la teoría, la psicopatología y la clínica. Ya en su conocido libro Los sufrimientos, remarca las demandas que inundan nuestras consultas y dice muy atinadamente que los sujetos que consultan lo hacen porque sufren. Por tal motivo, hace un llamado a abrir nuestras compuertas a otros conocimientos extramuros, ya que ante estos vientos, muchas veces huracanados, no se puede hacer como si nada sucediera. Cuestionar, nos dice, no es aniquilar, es abrir fronteras, generar nuevos interrogantes, habilitar nuevos pensamientos, que son desafíos permanentes que nos imponen los cambios sociohistóricos por los que estamos y vamos a seguir atravesando. Nuevamente, Hugo, gracias por tu presencia y tu generosidad. Sabes que es un gusto tenerte realmente en nuestra casa. Bueno, si ahora te damos la palabra, queríamos hacerte un pequeño homenaje en esta presencia y bueno, y en este esfuerzo que sabemos de intenso trabajo en este momento. Bueno, muchas gracias, Susana. Muchas gracias a todos ustedes, a la gente que se ha conectado. Es un esfuerzo, pero es un placer. Para mí, con Córdoba tengo un vínculo que ya viene de hace años y me gusta ir a Córdoba, me gusta el cantito cordobés, como hablan, así que no es ningún esfuerzo. Me gusta el psicoanálisis y me gusta la propuesta que ustedes han hecho. A veces uno se cansa un poco de dar conferencias magistrales, entonces que se les haya ocurrido hacer un diálogo me generó a mí mayor entusiasmo, porque siempre considero, yo soy más grande que ustedes, por lo tanto tengo más experiencia, pero aprendo mucho de todos.
Entonces, a través del diálogo, siempre eso me estimula a mí la posibilidad de seguir pensando, incluso seguir escribiendo algunas cosas, porque uno no puede pensar todo en la vida. Y muchas veces el estímulo de los interlocutores es muy enriquecedor. Por lo tanto, creo que el formato que le han dado me parece interesante. Algunas cosas centrales señaló Susana. Yo soy un apasionado del psicoanálisis y lo transmito, sé que lo transmito. Pero no soy un religioso del psicoanálisis, en el sentido de seguir fielmente la letra a ultranza. Le discuto cuando hay que discutirle y cuando hay que aceptarlo, acepto. Quienes me conocen, he visto varios nombres de gente que conozco, saben que, bueno, durante muchos años he enseñado Freud, es un autor que lo sigo usando mucho, pero como lo planteo claramente en muchos escritos míos, no hay que seguir apegado dogmáticamente a la letra de Freud, hay que dialogar con Freud. Y con Freud, primero hay que estudiarlo mucho, muchísimo. Es raro que yo parta de un trabajo sin citarlo, porque hay algunas cosas, aún hoy en día de Freud, que a mí me producen asombro. Artículos como Psicoanálisis de las masas, el análisis del yo, el narcisismo, en fin, hay varios que digo, no se escribió nada mejor, en algunos, y en otros creo que, como por ejemplo su concepción acerca de la sexualidad femenina o la sexualidad en general, me parece que está perimido. Pero bueno, esto lo digo sin afán de crítica, sino con una invitación a que ahora espero que lo podamos charlar, a aceptar que Freud fue un hombre de su época, principio del siglo XX, atravesado por el positivismo. Nosotros hoy estamos mucho más atravesados por otros paradigmas epistemológicos. Por lo tanto, hizo mucho y no todo, pero hizo mucho. Y de hecho hizo que estemos hoy todos juntos acá, pudiendo disfrutar de un encuentro. Yo soy muy charlatán y puedo hablar muchísimo tiempo, pero quiero, veo parte de la cara del doctor Lerner, a ver si ahí mejora. ¿Ahí mejoró? Ah, tenía mal puesta la... Sí, Hugo, tenías la cara medio la pantalla mal. Bueno, ahí está. Ahora está bien. Ahí está. Es que me da vergüenza. Y lo que me gustaría es que hagamos lo que ustedes han propuesto. Ya sean los miembros de EPSI o a quien se le dé la gana, que intervenga, comente, pregunte y yo trataré de hacer el diálogo lo más ameno posible y hacerlo de una manera diferente. Ustedes porque no están en mi lugar. Susana sabe. El año pasado, bueno, la primera actividad que iba a tener yo fuera de Buenos Aires era Córdoba. No, Chile. Era Chile. Yo tenía que ir a Chile la semana anterior que se declaró la pandemia. Después volvía de Chile, tenía que ir a Córdoba, Rosario, una gira infernal. Y parecía que se había cortado. Pero resulta que la pandemia habilitó este tema de la virtualidad y le conté a Susana, el año pasado se me fue la mano. Entonces este año voy a ser un poco más prudente. Con ustedes de ninguna manera iba a dejar de hacerlo porque me sentía en deuda, aunque no fue culpa mía no poder ir.
había pasaje, hotel, todo. Entonces, este encuentro que vamos a tener, me gustaría, y tal vez inauguramos una modalidad que sería interesante. Yo en la asociación psicoanalítica, a la cual pertenezco, muchas veces planteo que dejemos la gerontocracia, ponernos los viejos artrósicos al frente, sin dejar un lugar a los jóvenes para que intervengan, que son los que nos van a enriquecer. Entonces, fiel a eso, ahora voy a estar en un panel y pedí, iba a venir una persona joven para discutir con los dos viejitos, conmigo y con otro más, y me encanta esa frescura. Entonces, vamos a ver si por ahí terminamos esta reunión de hoy y descubrimos que esta es la manera mejor de funcionar académicamente, no de las cosas magistrales, las situaciones de las cuales yo estoy muy acostumbrado y ustedes también, pero que a veces se tornan un poco pesadas. Entonces mi invitación a que lo hagamos dinámico, que pasemos un buen momento y que hablemos de psicoanálisis, que es lo que nos interesa. Así que el que tenga ganas de largar con cualquier comentario Bien. psicoanalítico. Pablo Sarabia va a dirigir y va a ordenar las preguntas que se vayan haciendo, Hugo. Sí, de acuerdo, Susana. Doctor Lerner, después aprovecho para presentarme al resto. Mi nombre es Paula Sarabia, también soy docente y miembro de EPSI. Y voy no te veo, Paula. Activa la cámara. La tengo activada. Quizás no me ve porque van a aparecer. Ahora sí, ahora ahí está. ¿Ahí me ve? Sí, perfecto, Paula. Adelante. Bien. Bueno, nosotros, con la intención de promover este diálogo que usted nos había dicho que le parecía interesante, tenemos algunas preguntas que nosotros hemos preparado en el equipo. Yo le voy a ir, si le parece, dando la palabra, por ejemplo, en este caso a Elizabeth Jorge, que ella le va a hacer una pregunta, y vamos a ir alternando entre las preguntas que tenemos nosotros y alguna otra que puede surgir en el chat, ¿te parece? Perfecto. Yo voy dando la palabra, si lo hacemos ordenado. Dale. Ok, listo. Entonces, Elizabeth, te escuchamos. Elizabeth, ¿con qué te venís? Vamos a romper el hielo entonces, Hugo, si le parece. No hay hielo. Bien, yo pensaba en esto, ¿no? Que a menudo yo escucho muchísimas críticas hacia el psicoanálisis, tanto de colegas como de estudiantes avanzados, y pensaba luego de leer su libro, si usted de alguna manera nos puede contar o les puede decir específicamente a estos colegas y a estos estudiantes qué es lo que hoy sigue aportando el psicoanálisis, ¿no? ¿Por qué nosotros seguimos tan convencidos y apostamos por el psicoanálisis en pleno 2021? Bueno, es una pregunta muy profunda, pero a la vez me es sencillo contestarla. No hay ningún aparato explicativo del psiquismo humano que sea tan sólido como el psicoanalítico. Todavía no apareció, tal vez aparezca algún día, ningún sistema teórico, un aparato teórico que explique la subjetividad, los sueños, la constitución yoica, la identidad, los síntomas, de la misma manera que lo explica el psicoanálisis. Nosotros, en Fundep, hicimos una vez en la Academia de Medicina un encuentro muy grande sobre depresión, que hubo muchísima gente, e invitamos de todas las escuelas, todas, sistémicas, cognitivismo, esto, otro, con respeto, porque yo creo que tenemos que dialogar con ellos, pero siempre tengo como la sensación que nuestro cuerpo teórico, y yo créanme que no soy fanático, creo que nuestro cuerpo teórico es más sólido. Parte simplemente ustedes piensen que el psicoanálisis lleva ya 120 y pico de años y no ha caído. No fue una moda como se pensó en algún momento, sino todo lo contrario, sigue extendiendo sus fronteras y sigue abriendo más espacios, sigue ocupando lugar en las universidades,
con fuerza en las universidades del mundo, y en algunos países que no tenía presencia, como podía ser Rusia, China, Corea, Taiwán, Japón, en este momento hay asociaciones psicoanalíticas. ¿No les llama la atención esta situación? Que eran países que estaban totalmente alejados, en algunos de ellos por situaciones ideológicas, que se combatía la situación del psicoanálisis como si fuese una cuestión individualista. Y ahora de repente hay muchas asociaciones que están, y obras argentinas traducidas a esas lenguas. Yo personalmente creo que el problema no pasa por si el psicoanálisis tiene validez o no, ya dio muestras suficientes. No hay nada que decir, ya. Somos acá, ¿cuántos somos? 70 personas reunidos un sábado a la mañana. Ya de eso habla de por sí solo, el interés que despierta. Tal vez el problema que habría que abordar a veces es el problema intramuros. ¿Qué pasa entre los psicoanalistas que cuesta tanto a veces dialogar? ¿Y qué pasa muchas veces? ¿Por qué a los psicoanalistas les cuesta mostrar la clínica, la cocina de lo que se hace? No decir lo que se debe decir, sino mostrar lo que uno hace, lo que en otro momento se consideraba, qué sé yo, casi como actuaciones del analista. Entonces creo que el problema, yo ya no discuto más, contesto tu pregunta con mucho agrado, pero el psicoanálisis, como yo suelo decir, está más vivo que nunca. Yo sé que se le había augurado, y lo pongo en el libro, ¿no? La muerte del psicoanálisis, y hago una broma con lo de Mark Twain, ¿no? Que Mark Twain había leído en el diario un avisito acerca de su muerte, y dijo, noticias un poco anticipadas. Él vivía. Entonces, la muerte del psicoanálisis que se señaló durante tantas veces, sigue vivito y coleando y sigue con una producción terrible a nivel mundial que ustedes no tienen idea. Esto no quiere decir que no debamos ser cuidadosos y cuidar del psicoanálisis, porque todavía hay un grupo de psicoanalistas a nivel mundial, en Europa básicamente, que son muy yo no diría ya fanáticos, tan esclerosados. De ese psicoanálisis hay que cuidarse. Por eso digo intramuro. El psicoanálisis va a crecer si nosotros abrimos las compuertas a muchos saberes. Si nos quedamos encerrados nada más que en lo mismo, es un soliloquio que produce un aburrimiento y la muerte probable del psicoanálisis. No se muere porque somos muchos los psicoanalistas que hemos abierto las compuertas a otros conocimientos, a otros saberes. Ya termino con esto, así ustedes siguen interviniendo. Yo, la mesa que me han invitado a participar es sobre la destructividad en la clínica psicoanalítica. Y yo una de las cosas que voy a cuestionar es que si bien está muy bien pensar en la pulsión de muerte, hacer de eso como el eje cardinal y lo único, le está quitando la potencia a pensar cómo interviene el contexto histórico-social. Fíjense, yo revisando la bibliografía para preparar ese escrito, Erich Fromm hace 1000 años escribió, hey, nos estamos olvidando que existen factores sociales. Erich Fromm dice, o sea, algo pasó que en este momento no lo siento porque somos muchos los psicoanalistas que estamos sosteniendo los aspectos contextuales para que den cuenta de la subjetividad contemporánea. Así que el psicoanálisis para mí está muy fuerte, si no, fíjense la cantidad de demanda que estamos teniendo por la pandemia, que después por ahí podemos hablar un poco de qué está sucediendo. La demanda es increíble, increíble. En la Asociación Psicoanalítica Argentina se abrió el año pasado
un espacio de consulta, no se dio abasto. La tenía un grupo de gente y llamaban a la Asociación Psicoanalítica Argentina, no llamaban a la Asociación Gestáltica. Así que ahí estamos, seguimos andando, con convicción. ¿Quién más quiere? Bueno, le vamos a dar la palabra ahora a Florencia del Val. Bueno, buenos días de nuevo, Hugo. Y Hola, ¿cómo está? Mi pregunta es, bueno, ¿cómo considera el narcisismo hoy? Ya que más adelante en el capítulo 2 de su libro usted habla de narcisismo de ayer y hoy. Entonces pensaba cuáles son los cambios, los enlaces y las diferencias que podríamos pensar. Gracias. Pues nada, bueno, ese es un tema central en mi desarrollo. Hace muchos años, pero muchos, yo di un curso que se llamaba Narcisismo Normal y Patológico, y vinieron algunos colegas y me dijeron, ¿pero cuándo es normal el narcisismo? Fíjense el lugar que ocupaba el narcisismo, como si fuese sinónimo de patología. Ahí ya tenemos un cambio. Vamos a ser prolijos. Si pensamos en Freud, en el año 14, cuando escribe el libro central sobre el narcisismo, Introducción al narcisismo, él explica el narcisismo a través del enamoramiento, de la sumisión al líder, ¿se acuerdan de todo eso, no? Y lo hipnotizador, cómo se colocaba en el ideal y cómo se iba construyendo el yo. El narcisismo, me quedo un poco en lo clásico, ahora me voy a cómo lo pienso actualmente. Cuando uno habla de narcisismo, habla de yo. Cuando habla de yo, habla de narcisismo. No se pueden separar ambos conceptos. Ambos conceptos están intrínsecamente ligados. Muy bien. ¿Qué pasa? Cuando fue pasando el tiempo, si bien Freud, en Malestar en la Cultura, básicamente le da un lugar muy importante a lo contextual, ustedes recuerden que en el Malestar en la Cultura él hablaba de 3 tipos de sufrimientos. Había 3 tipos básicos de sufrimiento. Los fenómenos del cuerpo, los trastornos con el cuerpo, fenómenos de la naturaleza, un tsunami, o lo que está pasando ahora, la pandemia, y la relación con nosotros. Este es donde más nosotros nos vamos a dedicar, decía. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el narcisismo en la actualidad es muy difícil pensarlo si no es en interacción con otro. Ustedes saben que Freud habló, no quiero repetir cosas que ustedes saben, todos han leído a Freud. Se inviste un objeto, vuelve la investidura y eso sería el narcisismo secundario. Ustedes saben que el narcisismo primario está cuestionado por muchos autores. Bien, no nos metamos a discutir eso. Entonces, vuelve la investidura al yo, que es el mismo mecanismo que se entiende por la identificación, o el mismo mecanismo que se entiende en la melancolía. ¿Sí? Hay una investidura, pierdo al objeto, la sombra del objeto cae sobre el yo. O sea, era un mecanismo que Freud usó como un modelo explicativo en muchos de sus aportes. Voy a lo que vos planteás. En la actualidad están las redes, la situación general, cómo interviene la tecnología, el otro, la exhibición, que no era así en el año 1914, y el lugar del otro en la Constitución narcisista es fundamental. Siempre lo es, porque esto lo planteó Piero Lanier en el año 80 y pico, Winnicott en el 50 y pico y Freud en el 14, ¿cierto? Cuando Freud plantea His Majesty the Baby, está diciendo el lugar que tiene las figuras parentales para enaltecer a ese bebé. Hoy diríamos, está narcisizando a ese bebé, esos padres.
El problema es el siguiente. La pregunta sería, ¿es una sociedad más narcisista o menos narcisista? Yo no sé si es válida esa pregunta. Creo que tramitamos el narcisismo de otra manera, porque el narcisismo siempre hubo. Y en este momento no puedo dejar de pensar narcisismo, proyecto identificatorio e ideal del yo. Disculpen que le estoy mezclando estos términos, porque así va a ser más fácil que entiendan a dónde quiero ir yo. Ustedes saben que dentro del narcisismo se construye el ideal del yo, que es algo que nos marca el camino de un proyecto a seguir. Cuando hay una situación contextual muy dificultosa, hablemos del día de hoy, la pandemia, la concreción de poder arribar a ese ideal del yo se dificulta enormemente. Si se dificulta enormemente, el yo se aplasta. Si el yo se aplasta, ¿qué es lo que sucede? Nos deprimimos. Esta famosa depresión, que saben ustedes que están habiendo estadísticas que están diciendo que hay un 40% más de consulta por depresión. ¿Por qué es? Está bien, tenemos rebusques, tenemos esto nosotros. Pero, por ejemplo, a mí me dio pena no ir a Córdoba, Chile, Rosario. Tenía un viaje programado divino a Japón el año pasado. Todo eso, que son proyectos que tienen que ver con el ideal, al ser frustrados, el yo se resiente. Son cosas que no narcisizan esas, sino que hay que buscar alternativas para suplantar esa ruptura de la concreción de lo que el ideal del yo nos estaba mostrando. Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que hoy en día es mucho más dificultoso conservar en estas sociedades tan tremendas, conservar un equilibrio narcisista que en otros momentos de la historia. Simplemente si pensamos que el 50% de la población es pobre, si no tomamos la situación contextual, ese sector de la sociedad pobre no puede armar un proyecto. Cuando yo hablo proyecto no estoy hablando de armar un libro. Para un albañil puede ser hacer el asado y jugar el partido de fútbol el sábado. Y eso en sí mismo engrandece al yo. Cuando eso está limitado, hay una limitación. Entonces, la situación contextual actual está generando problemas para que haya un equilibrio narcisista. Un narcisismo, como yo llamo en el libro, trófico, que genere estructura. El narcisismo trófico es el que genera un yo fuerte. ¿A ustedes cómo ven ustedes? ¿Qué nos está pasando ahora en medio de la pandemia? ¿Cuántas veces nos encontramos medios apichonados porque la situación de la ruptura vincular y de la presencia de los otros está limitada? Yo no atiendo presencial, me paso el día con la computadora y extraño a mis pacientes. Hay algo del orden de que me está faltando una situación especular, y vamos al narcisismo, porque el narcisismo se construye también por especularidad. Necesito de un otro que me narcisice. Entonces, en este momento, esta situación puede estar suplantada en parte por las situaciones que nos permiten las tecnologías, pero no alcanza. Por lo menos en mi experiencia con mis pacientes, creo que realmente eso no alcanza. Que hay un déficit de
intersubjetividad, de vincularse, que no le está permitiendo al yo bien narcisizado por los otros. Ayer estoy viendo un noticiero y le hacen una entrevista al director del Hospital Fernández, que es un hospital muy importante de Buenos Aires, tal vez el más importante. Importante por la cantidad de camas, la cantidad de gente que atiende, el lugar donde está. Y me pareció un tipo muy sensible, me impactó. Y él contaba cómo había sido su vida en este tiempo. Y él dice, y fue muy difícil, porque en mis primeros 6 meses de la pandemia, yo no vi a mis nietos. Decía, ¿no? Claro, yo soy psicoanalista y soy abuelo, ambas cosas, y a mí me pasó lo mismo. Porque esa ausencia de abuelitud a mí me estaba generando un agujero en mi propio narcisismo. No hay nada que narcisice más que los nietos, seguro. Esa experiencia extraña. Yo voy a tener que escribir algo acerca de esa cosa tan rara que es ser abuelo. Hasta que un día decidimos, digo, bueno, mira, le dije a mi mujer, mira, prefiero morirme, pero no perder el crecimiento de mis nietos, que son chiquitos. Así que bueno, hoy vienen, están por llegar en un rato y yo estoy ya eufórico. Pero fíjense, ahora metamos esto en teoría. ¿Qué significaba eso? Ellos son objetos especulares, en este caso mis nietos, que narcisizan mi yo y hacen que mi autoestima esté bien y que se cumpla cierta cosa de ideal del yo que uno se imaginó. ¿Ven cómo estoy condensando todas las cosas? Ese es un vínculo. Puede ser otro. Pensemos en los jóvenes a comienzo de la pandemia que tenían una novia, un novio, y no se podían ver. Ahora ya hacen cualquier cosa, se encuentran, eso se terminó. Pero lo que está sucediendo es que el narcisismo en la actualidad es una situación que ha perdido, por lo menos para mí, para muchos, el atravesamiento que tenía con la patología. Por supuesto que hay patologías narcisistas, la psicosis, la esquizofrenia, qué sé yo, pero está el narcisismo normal, el que nos va bañando de la especularidad y que nos va constituyendo como sujeto humano. Ese es el narcisismo trófico, el que genera estructura. El narcisismo patológico es el que produce fragmentaciones yoicas. Pero este del que estoy hablando yo, lo que hace es solidificar al yo. No sé si está claro lo que estoy planteando. ¿Está claro? Bueno, let's go, decía un paisano. Bueno, de paso aprovecho para contarles que van llegando saludos en el chat, agradecimientos. La verdad que se viene disfrutando muy bien la jornada. Le voy a pasar la palabra a Susana Villafañe. A ver, Susana, espera, Susana. ¿Está Cristina Cancio? ¿Estás por ahí, Cristina? A ver. Me pareció que se fue. Que es de Florencia. Me parece que se fue. En Florencia son las 4 de la tarde. Ya nos vamos a fijar en la lista de la gente conectada, a ver si la vemos. No importa, no importa. Susana. No, yo la vi conectada hace un rato, pero me parece que hay gente que se conecta y se desconecta por dificultades a veces del chat. En realidad, yo creo que ahí le tocaba, o había armado una pregunta, el doctor Horacio Córdoba, que no sé si ha tenido dificultades, no sé si está conectado o no, pero voy a leer la pregunta de él porque la había enviado y
la verdad me parece que ha tenido dificultades, recién llamó, pero no lo pudimos atender. Y él en su pregunta dice que Hugo, vos en el capítulo 2 hace referencia a los duelos que producen sufrimientos que también son necesarios, que generan estructura, y pregunta si la pérdida de los duelos dejan representaciones. Si podrías desarrollar un poco más ese concepto. A ver, la pregunta es si la pérdida de los duelos... No. Las pérdidas y los duelos dejan representaciones. Siempre. Siempre. El psiquismo se estructura por investidura y desinvestidura. Yo invisto y lo que era investido queda representado en el psiquismo. La idea de un inconsciente abierto habla, no se puede pensar me gusta siempre poner un ejemplo para que lo entiendan. Pensemos una relación de pareja que transita durante un año y se separan. Hay un duelo, hay una pérdida, ¿no? Un duelo normal, que al tiempo se puede volver a investir otro objeto. Ese objeto dejó representaciones psíquicas. Me gusta contar anécdotas. Una vez estoy entrando a una mesa redonda en un congreso y lo iba a compartir con un colega muy rígido que me dijo que en las parejas, si hay muchas parejas, siempre son iguales porque lo único que hay es repetición. Yo dije, si pensás así, cambia de profesión. Así tan suave estuve. Porque si pensásemos que solo hay repetición, no hay posibilidad de una idea de cambio. Freud, y lo dijo en la Introducción al Narcisismo, dijo que el yo es el sedimento de diferentes relaciones de objetos que tuvo un sujeto. ¿Qué les parece esto que estoy diciendo? Tengo muchas relaciones, invisto los objetos, vuelve la investidura al yo y queda una representación de esos objetos. Por supuesto, unas estarán más catequizadas, más investidas que otras. No es lo mismo. Estamos hablando del duelo normal, ¿no? Por supuesto. Y por eso hablo de que no se puede pensar en enriquecimiento psíquico si no hay duelo. Duelo en el sentido de investidura y desinvestidura. Cargo un objeto, vuelve al psiquismo. Cargo un objeto, vuelve al psiquismo. Sí, sin ninguna duda. El duelo siempre deja representación. Siempre. Si no, ¿a dónde iría a parar eso? Sería la pregunta, ¿no? ¿A qué lugar del psiquismo iría a parar? Que estaría por el éter. No. Si no, no se podría pensar por qué. Ahí está, la mejor respuesta se la voy a dar bien freudianamente. ¿Por qué después de una ruptura aparecen sueños? El sueño es un conjunto de representaciones que está inhibido en la acción y se va hacia el polo perceptual. ¿Pero por qué aparecen esas representaciones juguetonas en el sueño? ¿Son representaciones o no? Sí. Esa persona no está más. Y sin embargo nosotros tenemos sueños. No solo eso, pueden no ser sueños, son recuerdos. La persona que andaba con esta persona, hombre, mujer, pasa por un bar que es en el que se encontraron por primera vez. ¿Y qué hace ese sujeto? Tiene una catarata de recuerdos. ¿Qué son los recuerdos? Es la energía psíquica que recorre un conjunto de representaciones y que se va al preconsciente y al consciente. Esas son representaciones. Así que sí. Sí, Hugo, yo pensaba un poco en esto cuando Freud habla de los duelos, en que Freud dice que es un proceso... A ver, disculpame, hubo un mensaje ahí de Cristina, Sí. me interesa, que es de Italia. A ver. Que tienen algún problema. A ver,
Sí, dice, estoy aquí, pero no puedo engancharme, escucho todo, pero no tengo voz. Yo no sé Y si si le Cristina nos le escucha. habilitan la voz, si Valeria Serafini le habilita la voz, Cuando quiera hablar, decirle, mandar un mensaje que claro, tiene que desbloquear el micrófono. el Sí, micrófono. decime, Susana, ¿qué me No, decís? yo lo que pensaba cuando Freud habla, y en esto que vos hablas, de pasar por determinados lugares, de que, bueno, uno va como, han quedado como investidos con una carga que de alguna manera nos lleva al vínculo que uno tenía con esa persona. Como Freud habla que el proceso del duelo es como un deshacimiento, un desprendimiento pieza por pieza, ¿no? Esto de ir desinvistiendo paulatinamente todas aquellas representaciones que uno lo ligaba a esa persona. Así es, ¿Mm? así es. Bien. Eso es lo que plantea Freud, y ahí tienen, volviendo a mi planteo inicial, eso no fue superado, este concepto freudiano. Yo no puedo explicar el duelo de otra manera. No hay ningún autor que a mí me haya ayudado más que esto. Duelo y melancolía pero es fabulosa esa obra. Así como otras cosas, ¿no? Angustia de castración en la mujer, ¿no es cierto? Tenemos para darle y sacudirlo con todas. ¿No? Pero ahí, lo que dice Susana es tal cual. ¿Por qué el duelo tarda? Porque ese deshacimiento, pieza por pieza y lento, va retirando, van quedando catexias libres y vuelven a investir otro objeto. Hasta que no se desinviste, se vuelve a investir. Eso en la normalidad. En los duelos, en cuadros clínicos, como pueden ser las organizaciones fronterizas, esto no es pieza por pieza. Se desinviste a una velocidad supersónica y se inviste a una velocidad supersónica. Por eso hay tantos vínculos en las organizaciones fronterizas. Ustedes vieron que hay en 3 semanas por ahí tienen un paciente fronterizo y pasaron 4 relaciones que fueron el amor de la vida. Fueron el amor tremendo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no puede haber ahí esto que señalaba Susana? Porque el yo no está fragmentado del todo, pero está debilitado. Es un yo que no se ha constituido bien en las organizaciones fronterizas. ¿Y quién es el mediador entre la realidad y el inconsciente que inviste y desinviste? Es el yo. El yo fue una mala palabra durante mucho tiempo, porque el que hablaba de yo era considerado psicólogo del yo. Hasta que aparecieron Green, Piero Lanier, Winnicott mismo. Y se dieron cuenta que no soy psicólogo del yo. Freud mismo termina diciendo, en sus últimos trabajos, el psicoanalista trabaja sobre el yo. Trabajamos con el yo del paciente, con el aquí y ahora, y el resto son construcciones que hacemos. Análisis terminable e interminable. Sí. Hugo, Ew. le han habilitado el micrófono a Cristina, porque me parece que usted quería saludarla o ella quería saludarla a usted. Porque sí, hola Cristina. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, bueno, perfecto. De la Vela Italia. La Bella Italia. No puedo ponerme en el video, no sé qué pasa. Yo te veo ahora. Ah, ¿me ves? Sí. Ah, bueno, perfecto. Sí, Perdón, Cristina, por ahí a medida que uno va hablando, va apareciendo en la pantalla principal. Si no, está en las otras pantallas que completan la cantidad de gente. O sea que ahora que está hablando, puede estar en la pantalla principal y preguntarle a Hugo o hablar entre ustedes lo que les parezca ahí del... Yo solamente veo 9 personas. A Hugo y a otras 8 personas. No veo las 52 personas que hay o 60, no sé cuántas. 69. 69. Si uno va corriendo la pantalla, van apareciendo los otros recuadros,
porque no entrarían tantos en una sola pantalla. A medida que los que están en otras pantallas hablan, aparecen en la pantalla principal, que es donde está Hugo. Ah, bueno, porque no puedo ver los otros, puedo ver solamente 9 personas. Bueno. Extrañás ver argentinos. Sí. Bueno, sigamos. Bueno. ¿Quién más quiere hacer algún comentario? Acá en el chat hay una pregunta de Edgardo Massimino, espero haberlo dicho bien, y dice: si 6 de cada 10 niños hoy son pobres, considero seriamente comprometidos los procesos de narcisización, que si bien no solo dependen de recursos económicos, veo que pueden dificultar la posibilidad de verlos como promesa, lo que hace a la mirada humanizante. Totalmente de acuerdo. ¿Qué querés que te diga, Dardo? Es así, porque esos niños no reciben educación. La escolaridad es un lugar de narcisización importante. Los padres, cuando están, y no son padres que abandonan a estos chicos, o están muy deprimidos, o están cartoneando para ver si sacan algún peso para darles de comer. La subsistencia está tan alterada que el juego del niño está inhibido. El jugar en la niñez es un modo de ir generando estructura yoica, matriz psíquica. El juego es ese es Winnicott. Entonces, sin ninguna duda, quienes padecen por esa situación tremenda, que en la Argentina somos unos campeones, vamos a generar sujetos con fragmentaciones severas. Si no, piensen ustedes la cantidad de niños que están en estado de necesidad que terminan con una adherencia a las drogas tan fuerte. ¿Qué vamos a pensar? ¿Que eso es genético? No. Es una evasión absoluta de la realidad. Donde más anda el Paco es en las clases sumergidas. Las clases altas usan cocaína. No usan Paco. Y bueno, y ya ahí me quiero meter, si ustedes quieren, con la biología. El Paco termina siendo un factor desmielinizante y produce alteraciones neurológicas. O sea que ahí ya se hace una escalada terrible. Pero sí, quien plantea eso estoy totalmente de acuerdo. Miren, había un historiador que yo estudié con él porque sabía mucho de Badiou, mucho de Castoriadis, Ignacio Leukovich. Ignacio Leukovich era historiador, pero como decía él, gracias a ustedes viví bien, porque armó grupos con psicoanalistas, porque sabía mucho de Castoriadis y mucho de Badiou, del que inventó el concepto de acontecimiento. Y él decía en un libro que no se puede pensar a un yo sin Estado. No se puede pensar a un yo que se construya en medio de arenas movedizas. O sea, si no hay un Estado que sostenga una urdimbre social, es muy difícil la construcción yoica. De ahí viene entonces lo que yo planteaba al comienzo, que hoy en día me es muy difícil pensar al sujeto humano fuera del contexto sociohistórico que está atravesando. No es lo mismo, para que ustedes entiendan, un chico de clase media de una gran urbe, y ya no voy a hablar de la pobreza, que de un chico, de un adolescente, de una zona rural. No es lo mismo. El contexto social es diferente y genera subjetividades diferentes. Entonces, imagínense ustedes los chicos con
deficiencia alimentaria monstruosa y deficiencia del juego, con un Estado que no protege, bueno, no es el único Argentina, ¿no? Y que aparte lo venimos viviendo hace tantísimos años, tantísimos años. El argentino, como yo siempre digo, es un ahí me plantean lo de resiliencia, ahora lo voy a tomar. El argentino es un equilibrista, que siempre se va acomodando. Hemos pasado por terrorismo de Estado, devaluaciones, hiperinflaciones, y seguimos andando. Pues el argentino tiene... Por eso creo que alguien preguntó qué es resiliencia. Resiliencia yo no suelo usarlo como concepto. Resiliencia es un concepto que viene de la física, de la ingeniería, que es la posibilidad que tiene un metal de volver a recuperar el mismo formato que tenía después que lo doblás. O sea, vuelve a haber como una reestructuración molecular. Está bien, se puede usar si ustedes quieren. Yo pienso más en términos de que si hubo una situación traumática, ¿no?, que produjo un corte en el yo, va a haber situaciones narcisizantes que le van a permitir o no a ese sujeto seguir su trayectoria identificatoria. Estoy usando un concepto de Piero Lanier. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Yo tengo un trauma muy severo, pero resulta que tuve la suerte de que mi yo, por ahí no fue una genialidad, pero no sufrí grandes alteraciones en la infancia. Ese trauma lo voy a poder transitar si tengo la posibilidad de investir nuevas situaciones que me permitan a mí seguir construyendo un proyecto identificatorio. Vuelvo al concepto de ideal del yo. Si yo puedo, en este momento de la vida que estamos transitando, yo me di cuenta que los pacientes que mejor andan son los que tienen algún proyecto. De cualquier orden. Porque estamos coartados en el vínculo intersubjetivo. Entonces, ese yo que se reconstituye, lo llamamos resiliente, y que quiere usar lo que lo use, yo no me voy a oponer. No es un concepto que yo uso. Resiliencia. Hugo, discúlpame, Sí. pregunto esto por lo de resiliencia. Vos decís que es un modelo tomado de la física y si vuelve a tomar la misma estructura molecular, es como que no se produce ningún cambio. Y me parece que en el sujeto humano, cada circunstancia que uno atraviesa, bueno, algún cambio, ya uno no es el mismo. Sí, ¿no? Sí, yo creo que en el metal también, ¿no? Se produjo un cambio. Pero sí, vamos a lo que nos interesa. Por supuesto, no es el mismo porque apareció Piero Lanier ahora en mis asociaciones, así que bánquensela. Piero Lanier habló de que el yo es historiador. ¿Qué hace el yo? Historiza. Pudo haber algo, uno no es el mismo, como dice Susana, pero uno se reconoce en quién fue, quién es y quién va a venir. ¿Esto está claro lo que estoy diciendo? En la psicosis, que el yo se ha fragmentado, ¿se reconoce quién fue, quién es y quién va a venir? No. Porque el yo está fragmentado. Eso no sucede. Entonces, esta situación, ella lo usa muy claramente con el ejemplo en la adolescencia. Dice que en la adolescencia es importante que el adolescente, cuando está viniendo, está por el pasaje adolescente y se va estructurando su identidad, que vea una foto del pasado y que vea al espejo y se vea hoy
le haga imaginarse un futuro y reconozca siempre que es él mismo. Esta situación, que es tan simple y elemental, porque nosotros nos reconocemos en quienes fuimos, somos y vamos a ser, nos habla de un yo más o menos bien constituido, y de quién vamos a ser nos habla de que tenemos algún proyecto en cierne. El ideal del yo está funcionando. No sé si está claro. Sí, Hugo, muy claro. ¿Qué más? Tenemos una amiga de la casa, Silvia Salas, que quiere hacer una pregunta. Silvia, te habilitamos la palabra. Hola, Silvia. ¿Estás, Silvia, que habías levantado la mano? Silvia. Bueno, podemos seguir con otra hasta que Silvia aparezca. Dale. Y le damos Sí, sí. la palabra. Susana, ¿querés hacer la pregunta sobre el complejo de Edipo que Hugo había mencionado? Sí, María Elena de Paul también levantó la mano. Sí, un poco la pregunta sobre esto, que es el Edipo hoy, es cómo pensar el Edipo teniendo en cuenta los cambios sociales que nos atraviesan hoy, y cómo repensar o pensar la complejidad de la subjetividad sexuada más allá del orden dicotómico, y pensando desde el complejo de Edipo completo. No se puede pensar en un nuevo o ampliar las fronteras del complejo de Edipo. Ahí, ves, abandonó la reunión, ya se va a activar Silvia Salas de nuevo. Mira, Susana, yo sé que vos leíste muy bien el libro, así que ya sabes mi respuesta. Pero igual mucha gente no lo leyó. Yo creo que el complejo de Edipo es un buen elemento teórico cuando uno lo piensa como una trama, Sí. no como una estructura fija. ¿Qué quiero decir una trama? Que nos permite pensar en papá, mamá, nene, y nos permite pensar en una trama que estructura el deseo. Pero si vamos a encasillarnos, como en alguna época fue del psicoanálisis, tenemos que demostrar que vos odias a papá y te querés acostar con mamá, y qué sé yo, es un disparate. Ese fue un modelo de pensamiento. Es un modelo de pensamiento interesante, pero como trama vincular, no solamente como una situación, como si fuese la verdad revelada. Hasta se llegó a hacer una diferenciación de cuadros patológicos o psicopatológicos de acuerdo a cómo se transitaba el Edipo. Si en el Edipo, yo algo adelanté antes, pensamos en la envidia al pene, en la angustia de castración en la mujer, es un disparate eso hoy en día. Hay que reconocerlo. El desconocimiento, que Freud plantea, como dice Rudinesco, Freud plantea que la mujer tiene que dejar el placer clitoridiano para pasar el placer vaginal. Y dice, a ver, Rudinesco dice, ¿cómo se le ocurrió ese disparate? Tiene razón. ¿Quién dice eso? Porque sería como que siempre está la falta del pene en la mujer. O sea, o que el hombre está siempre ante la amenaza de la angustia de castración. Creo que eso fueron exageraciones, que por supuesto, si esto me lo escucha algún lacaniano o un freudiano de mente cerrada, se le van a parar los pelos de punta, pero realmente yo creo esto, y no solo yo, somos muchos que pensamos así. Silvia Bleichmar, por ejemplo, persona que yo admiré mucho, creo que fue una de las mentes más brillantes que dio la Argentina, decía, era un disparate de Freud esto. ¿Qué quiere decir que las mujeres envidiamos el pene? Aparte con el humor que tenía. Las cosas hay que verlas, y fíjense qué interesante lo que decía ella. Cuando llegamos a estos límites hay que pensar más en términos de narcisismo, no en términos de angustia de castración.
Eso decía Silvia. Así que yo creo que ese modelo, y díganme quién, yo no conozco, por lo menos cerca mío, quienes son mis amigos, no trabajan interpretando de esa manera absurda que a mí me han interpretado al comienzo de mi primer análisis, ¿no? Porque en realidad eran clichés y no se entendía la singularidad de cada sujeto. Vuelvo a insistir, no dejo de considerar que es un buen modelo para entender una trama vinculada, porque la terceridad es buena para entender cómo circula el deseo, cómo transita el deseo. Pero no por eso vamos a pasar, como si fuese algo fiel, el complejo de Edipo descrito por Freud a la clínica. Eso es un disparate. Es un modelo teórico. Por eso hablo yo más de trama vincular que de complejo de Edipo, ¿no? Yo me acuerdo, miren, les cuento una anécdota, así nos reímos un poco. Yo hacía la residencia de psiquiatría y ya sabía que quería, pues en mi época, los que éramos médicos, para hacer psicoanálisis había que pasar por la trinchera de psiquiatría. Entonces, bueno, residencia de psiquiatría, que agradezco mucho haberlo hecho, pero ya me había puesto a estudiar Freud. Y yo veía cada caso de la residencia, le hice en el Borda, estaban todos más piruchi, y había un muchacho esquizofrénico, la mamá, que era una señora italiana, le traía siempre cosas y lo calmaba, qué sé yo, y tenía 2 hermanas pacientes que eran espectacularmente preciosas. Llegaban las 2 hermanas y estábamos todos los residentes con las antenas paradas. Ahora, ¿qué pasaba en la casa? Las 2 hermanas se paseaban desnudas adelante de este paciente que tenía el yo fragmentado. Y le agarraban los ataques infernal porque, claro, la excitación la excitación que le generaba, no la podía canalizar por un canal sublimatorio. La madre, ¿qué hacía para tranquilizarlo? Lo masturbaba. Entonces se calmaba. Se completaba el cuadro, no había padre, ¿no? Yo siempre me acuerdo de esto porque cuando yo voy al grupo de Freud y se lo planteo al docente, yo tenía 25 años, supongamos, y estamos viendo complejo de Edipo, el heredero complejo de Edipo, el superyo, yo con la ingenuidad de los 25 años digo, pero ¿y en este caso que estaría concretizado el Edipo? Porque ustedes recuerdan que Freud decía, es la represión del Edipo lo que deja el superyo, no la concreción. En este caso no hubo represión, hubo pasaje al acto. Me dice, bueno, ese muchacho no tiene superyo. Fue lo peor que me pudo haber dicho. Creo que fue la última vez que fui al grupo. Pues yo pensé, ¿y de dónde vienen las voces? ¿De dónde vienen las alucinaciones? Lo peor que me pudo haber dicho. Y después cuando me metí más en el psicoanálisis me di cuenta que era un cuadrado. Seguía la línea del texto. O sea, él decía, como no se reprimió el Edipo, no queda como heredero del Edipo, no queda el superyo. Y yo le digo, pero la clínica dice otra cosa, muchacho. Este muchacho tenía muchas alucinaciones auditivas, muchísimas. Y muchas de acusaciones superyoicas. Porque por más que haya estado loco, había un resto conectado con la realidad, ¿no? Bueno, pero ahí tienen, este es un modelo, o lo aplicamos de forma cerrada a determinados conceptos psicoanalíticos, o los hacemos vivos, los hacemos actuales y los hacemos interactuar con la clínica.
Si no, lo único que hacemos es traspasar teoría hacia el paciente, lo teorizamos al paciente, lo convertimos en... Bueno. Bien, gracias. Y María Elena de Paul, habías levantado la mano. ¿Querés hacer la pregunta? Sí, bueno, ¿me escuchan? Buenos Sí, sí. días. Muchas gracias, Hugo, por este enriquecimiento que es extraordinario. Cada vez que uno lo lee, es tan claro, tan didáctico. Y bueno, más que todo es como para... yo leí el libro, varios capítulos, en especial el capítulo 5, que creo que sintetiza todo lo que uno está trabajando, y no hay yo sin otro. Realmente ahí cuando usted incorpora conceptualizaciones, no solamente de Winnicott, sino de Bowlby, me parece que sobre el material una base segura, en donde la importancia del otro en el proceso, yo creo que de narcisización constante, en esta cuestión enmarcada en el aparato psíquico como un aparato psíquico abierto a lo real, que por ahí nos ha costado mucho conceptualizar hoy. Hay dos párrafos que me parecen que son fundamentales y que tienen que ver con estos tiempos de pandemia y cómo lo social invade al psiquismo, invade los vínculos, y que usted consignó. El yo no colapsará en la medida en que pueda seguir estructurando proyectos, armando historias, generando un futuro. Si un sujeto circuló por vivencias de amparo y apego, tendrá más recursos que si vivió bajo el desamparo y el desapego. Si un sujeto narcisizado fue narcisizado por otro, en un contexto más o menos armónico, la usina de proyectos continuará funcionando y el proceso identificatorio seguirá fortalecido, que ahuyentará el peligro de colapso y fragmentación. Y al finalizar el capítulo, Hugo, usted claramente, justamente da cuenta de esto de arribar a la sensación del yo soy. Y la consecuente relación yo era y yo seré. Construir la propia historia es un trabajo psíquico que se desenvuelve entretejido en el mundo, de cómo se entramen esos hilados sociales, de los nuevos marcos conceptuales que surgen en la vida de un sujeto y de cómo los transite dependerá que los traumas, adversidades, cataclismos emocionales, etcétera, dejen un fondo de estructura y no de vacíos. Esto lo pienso como digamos, como haciendo una valoración de todo lo trabajado y cómo esto está tan actualizado por generar proyectos, aún en tiempos de pandemia, aún en tiempos en donde las patologías narcisistas, clínica del vacío, las depresiones. Ayer leí en La Voz del Interior, el diario local, cómo se ha incrementado el número de matriculados estudiantes para iniciar la carrera de psicología. Se ha incrementado muchísimo en Córdoba. Entonces, bueno, en esto de poder repensarnos y poder pensar la clínica, pensar el narcisismo en términos de salud y en estos marcos, en los marcos sociales actuales, sin olvidarnos de las producciones de subjetividades permanentes y los cambios que se van generando. Sí, estoy totalmente de acuerdo, porque todo eso escribí yo, mirá vos, me sorprendo a veces. Sí, me encantó y lo tomé también, lo tomé con su autorización. Mirá, vos empezaste diciendo algo que quiero remarcarlo porque me parece central. El psicoanálisis durante muchos años se olvidó de la realidad. ¿De dónde surgió eso? Cuando Freud habla de las series complementarias, ¿no pone la realidad como un elemento central? Yo no sé a quién se le ocurrió de ver nada más que uno es sujeto de la pulsión. Es disparate eso. La realidad interviene en la estructuración. Si estamos hablando de un psiquismo abierto, hablamos de que el duelo deja estructura y deja representaciones, la realidad interviene.
Stolrow dijo, en una oportunidad dijo, se terminó el mito de la mente aislada. O Castoriadis, que dice, eso de pensar al yo, al superyo, al ello, ahí como solitos, no, está en interacción con el mundo. Cornelius Castoriadis, que es el que le dio más forma teórica a cómo interviene lo histórico social en la construcción de la subjetividad. Yo no sé cómo fue eso. Bueno, sí, lo sé, sí. Les estoy mintiendo. Hubo una época del psicoanálisis, del cual yo fui víctima, en el cual todo era producción interna, lo real no intervenía. Y fíjense que hoy en día todavía, ¿no? No todos, pero muchos lacanianos lo niegan, ¿no? Acerca del yo, lo real, lo simbólico, ¿no? No, por supuesto no estoy de acuerdo para nada. Y si uno se pone a pensar, ¿no? Autores que yo valoro, ¿no? Como Winnicott o Piero Lanier, el lugar que le dan a lo real en la construcción del sujeto es importantísima. Fíjense que Piero Lanier, por ejemplo, ella usa un término que por ahí a veces choca un poco, que es el de violencia primaria y secundaria. Violencia primaria que instala al bebé como el deseo, y la violencia secundaria sería, le sigue instalando cuando ya el bebé tiene que generar su propio deseo, ¿cierto? Pero la violencia primaria sería necesaria. Sin esa instalación de la madre, no habría una posibilidad de que se vaya estructurando un sujeto social. Ustedes saben que Piero Lanier fue la esposa de Cornelius Castoriadis. Como yo siempre digo, qué lindo debe haber sido tener una cena con estos dos, ¿no? Brillantes, mentes privilegiadas, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que hubo mucho... Nosotros tuvimos muy... La Argentina tiene un defecto. Aquí fuimos más kleinianos que en Inglaterra. Fuimos más lacanianos que en Francia. Y ahora no sé qué vamos a hacer. Pero siempre somos más. Yo recuerdo que hace unos años di un curso de una chica argentina que se fue de chiquitita a vivir a París con los padres, hablaba bien español, y yo di un curso de 2 meses, y ella se anotó, era psicóloga de París 7. Y yo me quedé charlando con ella y le pregunté, ¿ustedes qué autores ven? Y veían todos menos Lacan. Joy McDougall, Green, Winnicott, fíjense ustedes. Pero como Lacan, no, muy poco, vemos más que nada estos autores, me dijo ella. Y acá somos siempre más, somos la Argentina no sé por qué tiene, hemos pasado por el kleinismo en un momento en el cual era la única teoría válida, hasta se había descuidado el estudio de Freud. Después se descuidó el estudio de Freud porque se lee a Freud desde Lacan. Y ustedes, los que me conocen, saben qué pienso. Primero estudien mucho Freud, peléense y después lean los profreudianos. No hagan al revés. Pero eso que vos trajiste de la realidad es tal cual. Si no le damos bolilla, pensemos hoy, estamos todos atravesados por la misma. Es la primera vez. En mi caso es la segunda vez, y los argentinos y los que tienen mi edad, que pacientes y terapeutas estamos atravesados por lo mismo. Una vez fue con el terrorismo de Estado. Ahí estuvimos atravesados todos con... otras veces con la hiperinflación.
Pero esta vez estamos atravesados el globo terráqueo entero con el mismo problema. Estamos con el tema de la pandemia. Ustedes habrán dado cuenta el espacio que ocupan las sesiones, el tema de la pandemia. Excepto algunos que otros pacientes, no tiene tanta presencia, pero la mayoría la tiene porque hay estamos teniendo un problema con la realidad, no tenemos acceso a esta realidad que nos regaba hasta marzo del 2020. Estamos imposibilitados. Entonces, fíjense si tiene importancia o no dar cuenta de la realidad. Porque nosotros podemos estructurar un proyecto, pero dentro de los proyectos personales, que vos traías un poco eso también, releyendo lo mío, está el tema de el compartir con el otro, el hacer con, el construir con otro tal cosa. Yo soy en la medida que soy para el otro, y yo soy para el otro y el otro lo es para mí. En la medida que eso está cortado, hay algo del orden de la narcisización que está sufriendo. Por eso podemos entender que hay tanta depresión hoy en día. El yo está sufriendo. Y muchas veces, y hay que tratar de ayudar a los pacientes, no de la manera absurda que se hacía hace 30 años. Está sufriendo porque el superyo lo ataca. No, está sufriendo porque el yo no tiene acceso a muchas cosas. Freud, en esquema del psicoanálisis, en la parte de técnica, dice, y tenemos que hacer que se nos transmita la autoridad del superyo. Búsquenlo, esto es textual de Freud. ¿Qué quiere decir con esto? Hoy tenemos que calmar a los pacientes. No está mal eso. Hay que calmarlos. Están sufriendo. No son culpables de que quien perdió el trabajo, por ejemplo. Yo atiendo a un muchacho, un hombre, 50 y pico de años, que trabaja en el mundo artístico, representante, es un tipo muy conocido, está sin trabajo. Yo no lo puedo pensar en términos estrictamente intrapsíquicos. Hay algo de la realidad que le ha cercenado su posibilidad de seguir siendo un sujeto en el mundo. Él era un sujeto muy conocido aparte, que transitaba por el mundo de la noche, el teatro, el cine, y que hoy en día todo eso está vedado. Se imaginan el estado psíquico que tiene, ¿no? Me cuesta un trabajo importante a mí. En ese caso, esto que citaba Freud, que se nos deposite la autoridad del superyo, me parece que es algo muy bueno que ha planteado Freud, que es interesante y que en algún... dice algo más, que algunos se ponen nerviosos. Ser educador, dice en ese párrafo también. Ser educador, dice. Hay gente que se ha salteado algunas cosas que dijo Don Sigmund. Pero bueno, la realidad... Fíjense cómo intervino la realidad. Que en el cuerpo teórico freudiano, yo personalmente creo que la noción de pulsión de muerte nace porque fue entre guerras. Y no se podía entender por qué el ser humano hacía estas cosas. Después se hizo una cosa muy extendida y ya todo se explicaba por pulsión de muerte. Pero que aparezca eso fue por una situación de una lectura social.
Eso aparece claro en el malestar en la cultura. Él no dejaba de ver las cosas que sucedían para armar todo este aparato teórico tan genial que armó, ¿no? Pero sí, yo cada día, y como le decía un amigo ayer hablando, che, los que nos protestan tanto de que le damos bolilla, como Castoriadis o tantos autores que nosotros somos seguidores de la realidad, ¿qué van a decir en la pospandemia? ¿No? Porque algo va a pasar. Yo no tengo idea. Vamos a tener que juntarnos como hoy y pensar qué ha quedado. ¿Cómo ha sido atravesado el sujeto? ¿Qué le ha sucedido al sujeto en medio de esta situación arrasadora para el yo? Porque no hablé de algo que es central, porque estamos preocupados por el aislamiento, pero está presente muy fuerte la angustia de muerte. ¿No? Está presente. ¿Me voy a morir o no me voy a morir? A mí me vacunaron con una. La otra no sé cuándo me la van a dar. Si tendré anticuerpos, no tendré. No lo pienso todo el tiempo, pero que está presente en mí este aspecto de la realidad, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Sí, Paula quería decir. No, recién cuando la escuchaba pensaba en lo que Janine Puget, y de paso la honramos un minutito, con el comentario, hablar de los mundos superpuestos, ¿no? De Leonardo, sí, siempre se olvidan de Leonardo Wander, pobre. Ese es un trabajo que escribieron los dos. Sí, sí, es cierto, pero me parece que como, bueno, ella ha muerto recientemente, quizás se la nombra más a ella. Pero bueno, esto de los mundos superpuestos, ¿no? De cómo el paciente y el analista estamos atravesados por la misma realidad, esto que usted decía. Así es, así es. Bien. Ese trabajo yo lo vengo citando mucho últimamente, porque esta vez estamos en mundos superpuestos. Estamos todos atravesados por lo mismo. Hubo otros momentos también, pero este es uno global. Yo atiendo a gente del exterior que vive afuera, y estamos todos en la misma. No hay diferencias con respecto a esto, ¿no? Me estoy refiriendo. Tal vez en algunos países, atiendo a alguien que está en Nueva York, es diferente porque ellos tienen muchas vacunas, entonces tienen como una situación, ya que hablamos qué pasa intrapsíquicamente. Dentro del ideal de ellos, del yo, es que dentro de 2 meses van a estar todos vacunados. Y eso algo genera, una pregunta que no alcancé a leerla. Pero sí, es un momento interesante para pensar lo que nos está pasando hoy en día con la pandemia y cómo se cumple lo que dijo Freud, ¿no? De una de las causas de sufrimiento, ¿no? Sí. Una cosa de la naturaleza, porque nosotros no lo vivimos. La Segunda Guerra Mundial a nosotros no nos tocó, yo no había nacido, la gripe española, ninguno de todos nosotros habíamos nacido. Es la primera vez que sucede esto. Y es interesante para pensar. Sí. Hugo, le quiero preguntar, sí, porque tenemos 2 preguntas más por chat y 2 preguntas más de mis compañeros de EPSI que le querían hacer. Son las 11:35. Nosotros sabemos que usted tiene un compromiso ahora. El compromiso es de abuelo nomás. Bueno, compromiso al fin. Pero no llegaron, porque yo no escuché que no llegaron. Yo escucho cuando habla de garage mi mujer. Así que denle nomás a la pregunta. Aquí hay una pregunta de Adriana Ríos que dice, ¿qué opina del psicoanálisis relacional? Me parece bueno. Me parece interesante, pero me parece también, como todas las cosas, cuando se ponen muy fundamentalistas, creo que caen en un problema. Muchos de ellos niegan la pulsión. ¿Y cómo se entiende el funcionamiento psíquico? O sea, yo estoy en contra de ubicar todo en la pulsión, pero también estoy en contra de tirar
el agua de la bañera junto con el bebé. No. Y también es una moda. Vamos a hablar claro, ¿no? La relación al intersubjetivismo fue una gente que se abrió, y yo todo lo que tiene que ver con modas en una ciencia social como la nuestra no me gusta. Así que me parece que han hecho cosas muy buenas, pero es como dijo el otro día alguien, Mitchell, que es un exponente importante de psicología relacional, y critica mucho a Freud, en el segundo capítulo de su libro lo cita 40 veces. Aunque sea para criticarlo, no se pudo aislar. Pero me parece que, como todas las cosas, hay que leerlo, estar al tanto. Yo cité a Stolorow hace un rato. Stolorow es de esa escuela, lo he leído. Hay cosas que me parecen interesantes. Bien. Sí, ¿qué más? Paso a la otra. Gabriela Martínez, de nuestro equipo, pregunta, ¿a qué se refiere cuando dice un yo que naufraga? ¿Cuál sería la diferencia con un yo que se derrumba? No hay diferencias. Son formas literarias. Cuando uno escribe, trata de darle una forma literaria. Naufragar es naufragar y derrumbarse es derrumbarse. Son dos modos de caerse en pedazos. No, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que a mí me gusta escribir y no me gusta repetir palabras. Entonces busco sinónimos. Perfecto, aclarado. Lorena Ramallo, también de nuestro equipo, pregunta, en el capítulo 9 trata acerca de la bipolaridad. Quisiera preguntarle sobre la técnica con estos pacientes y si nos puede ampliar el concepto que menciona acerca de la eterización flotante. Sí. Bueno, vamos por partes. Primero vamos a la bipolaridad. La bipolaridad es un caso en el cual el psicoanalista solo no puede abordarlo. Así como hay cuadros clínicos que son estrictamente psicógenos, está totalmente demostrado que en la bipolaridad hay trastornos bioquímicos. El psicoanalista va a poder trabajar siempre y cuando trabaje con un psicofarmacólogo que medique a ese paciente con estabilizadores y nunca en su vida va a poder dejar de tomarlo porque es como una diabetes. Eso no quiere decir que no intervenga los factores psicógenos. Ahora no me estoy acordando quién escribió Una mente inquieta. Jamie Joyce, una psiquiatra americana, escribió un libro que se llama Una mente inquieta, que se convirtió en una figura central en el tema de la bipolaridad. Ella tiene bipolaridad. Y en un momento del libro, que es un libro interesante, léanlo si pueden, cuenta todo. Y una psiquiatra muy buena se ha convertido en un referente. Dice, le agradezco a la psicofarmacología que me permitió seguir con la psicoterapia y a la psicoterapia que me permitió seguir con la psicofarmacología. Sin alguna de las dos no hubiese podido seguir adelante. Lo que pasa es que yo en ese capítulo hago una crítica porque digo, ¿por qué tanta bipolaridad? Digo, en ese capítulo, que también es moda. Ustedes se dieron cuenta que nosotros pasamos por psicopatía, se pone de moda, histerias, borderline, mucho borderline. Después mucha bipolaridad. Pero ¿cuánta bipolaridad hay? No hay tanta en el mundo. Sin embargo, ahí no quiero meterme en este terreno, creo que eso es responsabilidad, Una mente inquieta de Jameson. Exactamente, ahí está, gracias.
Una mente inquieta de Ira Clarence Jameson. Estaba con lo de la bipolaridad, y no sé a dónde quería ir, pero hago una crítica. No, decías, ¿por qué tanta bipolaridad? Claro, porque no hay tanta. Yo creo que ahí intervienen, y es una lucha que yo tengo con los laboratorios generan síndromes y enfermedades para vender medicamentos. Este es uno muy importante. A Kiscal, que fue el psiquiatra que vino acá, nos visitó, esto y lo otro, llegó a decir en un momento, se lo escuché decir yo, que si un paciente deprimido viene a la segunda consulta con una corbata roja, hizo un switch maníaco. Y a Kiscal le pagan los laboratorios miles y miles de dólares para dar vuelta por el mundo prescribiendo los psicofármacos. Ustedes saben cómo es la industria farmacéutica. Bueno, ahí también en el libro le castigo bastante al asunto. Pero alguien me preguntó teorización flotante. Teorización flotante es un concepto de Pierre Lanier que es interesante, por supuesto. Ella está aludiendo y haciendo un puente entre atención flotante y teorización flotante. Ella dice que uno va al encuentro con el paciente con todo el bagaje teórico que tenemos, todas las cosas que estudiamos, pero no con algo en particular. No nos agarremos del último autor que leímos. Dejemos que nuestras teorías floten y abordamos al paciente con esta teorización flotante. Es lindo el concepto, ¿no? Cuando uno se afloja un poco y lleva años de experiencia, créanme que uno lo logra. Porque yo en los comienzos pasé de ser freudiano, nunca fui, a pesar que quisieron convencerme, kleiniano, no lo han logrado conmigo. Muy winnicottiano, muy de Pierre Lanier, muy de esto. Hoy ya no sé. Cuando yo abordo a un paciente, yo lo abordo de acuerdo a todo lo mejor que lo puedo comprender, y me han ayudado mucho todos los libros que he leído y todos los intercambios como este que he tenido. Y ya uno es una mezcla. Uno no es un puro seguidor de tal autor, es una mezcla. Bueno, quedaban 2 preguntitas y vamos a ir ahí sí cortando, ¿no? Ok, hay un comentario de Liliana Villagra, que también es otra amiga de la casa, que dice: claramente la pandemia ha develado lo que normalmente está velado, la angustia de muerte. Vivimos sin pensar que somos mortales cotidianamente. Hay una amenaza constante hoy que no puede soslayarse y que nos confronta con lo que queda sin ver. Sí, estoy de acuerdo. No tengo nada para agregar. Es un poco lo que citaba antes. Nos trae muchas alteraciones en cuanto a los proyectos y demás, pero también nos tiene en jaque la angustia de muerte que siempre está presente, ¿no? Pero esta vez con mucho más fuerza, porque uno lee tantos muertos por día, tantos contagios, esto y lo otro, y el interrogante es: ¿me va a pasar a mí? Por más que nos cuidemos. Yo tengo amigos míos, colegas, que se han cuidado igual que yo y se contagiaron. Así que, ¿por qué no me voy a contagiar yo? ¿Y viviré o me moriré? Por supuesto que hay una angustia de muerte. Entonces nos la estamos viendo con un momento complicado en la clínica psicoanalítica, muy complicado. Tenemos que luchar con muchas cosas. El encierro, la ausencia de vincularidad, la angustia de muerte, la ausencia del otro como estructurante del yo. Miren, si tenemos para entretenernos en esta época horrible que nos está tocando transitar, ¿no? Que
Yo me voy dando cuenta que andan mucho mejor los pacientes que están en tratamiento que los que no están. Y por eso hay tanta gente pidiendo tratamiento. Están muy necesitados. ¿Qué más, señores? Te hago un comentario, Hugo, perdón para meter en el medio, pero Dale. pensaba en esto de la pregunta de la angustia de muerte de Liliana Villagra, hasta dónde la pandemia no arrasa también con un mecanismo, a ver, saludable de cierta desmentida, ¿no? En el sentido de que, si bien la desmentida desde el punto de vista de la patología marca una escisión del yo, hay un cierto mecanismo de desmentida que uno instrumenta cotidianamente, como saber que la muerte existe, pero bueno, a mí no me va a tocar, ¿no? O eso es lo que creemos, o por qué en todo caso a mí cuando esas cosas suceden. Me parece que genera también en un punto como un estado de expectación angustiosa, donde, bueno, estamos rodeados de un enemigo, como vos decís en cierto artículo, invisible, que nos está rodeando y uno... Sí. Lo que pasa es que, tenés razón, yo coincido con vos. Cotidianamente, fuera de la pandemia, uno tiene la desmentida de la angustia de muerte. Pero la pandemia no nos deja en paz con eso. No nos podemos hacer los cancheros, porque está a la vuelta de la esquina. Entonces, es muy difícil lidiar con algo tan real como es que gente se está muriendo. Yo no he tenido a nadie cercano, pero bueno, sí he tenido un paciente que la pasó muy mal, intubado, muy bravo. Entonces, ahí la desmentida, si hubiese desmentida de eso, creo que estamos hablando de un cuadro grave, ¿no? Me parece que ahí ya estamos hablando de otra cosa. Alguien que tenga esa posibilidad de desmentir, estamos hablando de algún cuadro clínico más severo, ¿no? Bueno, siendo las 12 menos 10, me gustó que charlemos de esta manera y no ponerme en esta cosa magistral que a veces me tengo que poner. Me gustó más que podamos intercambiar, y les agradezco mucho a todos ustedes la paciencia, la atención, y espero que sigamos en contacto y algún día me inviten a comer un chivito a Córdoba. Bueno, compromiso asumido. Nosotros que también le queremos agradecer en nombre, bueno, de todos los colegas del EPSI, de todos los presentes, este fructífero, pero sobre todo cálido encuentro. Me parece que esto de lo desacartonado y lo no magistral que usted quería, lo hemos logrado, al menos así lo sentimos nosotros. Así que, bueno, agradecerle mucho. Salude a sus nietos con un gran abrazo también de parte nuestra. Y nos gustaría, bueno, que todos activemos los micrófonos para poder despedirlo con un aplauso. Casi como si pudiéramos estar en un mismo... Un abrazo.